Las varices son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse bajo la piel y suelen aparecer en las piernas. Las causas de este problema de salud es el debilitamiento de las paredes de las venas y de las válvulas que controlan el flujo de sangre dentro de las mismas. Existen varios tratamientos para el control de las varices, como la ablación endovenosa, la escleroterapia y la cirugía. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, varices. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 21 de septiembre del año 2022. Durante todo este septiembre estamos celebrando el 12º aniversario de nuestro canal universitario. Un agradecimiento a usted que nos sigue a través de la señal del canal 26.2 de televisión digital terrestre y también a través de nuestras redes sociales UA TV y UA Noticias. Y bueno, hoy me da mucho gusto saludar a los invitados que estarán con nosotros esta mañana. Saludo con mucho gusto al doctor Edwin Díaz de la Sancha. Él es profesor investigador de aquí de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Jorge. Buen día y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, doctor. También saludo con mucho gusto al doctor Emanuel Ramírez Miranda. Él es especialista en cirugía vascular. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, le cedemos la palabra al doctor Edwin para que se presente, lo conozcamos un poco, dónde realizó sus estudios y bueno, dónde está trabajando actualmente. Sí, claro, Jorge. Soy el doctor Edwin Díaz de la Sancha. Mis estudios de medicina general los realicé en la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. Luego hice cirugía general aquí en el Hospital Miguel Hidalgo, en UAA, y después la subespecialidad, que es angiología, cirugía vascular. Nos fuimos a Guadalajara, en el Hospital del ISSSTE, Valentín Gómez Farías. De ahí fuimos a hacer endovascular a Phoenix, en el Arizona Heart Institute, y venas después a Barcelona. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Emanuel. Bueno, yo soy el doctor Emanuel Ramírez. Hice 3 años de cirugía general en León, Guanajuato. Posteriormente también me fui al Valentín Gómez Farías, en Guadalajara, en el ISSSTE. Hice 3 años, actualmente estoy pues egresando, tengo aproximadamente 4 o 6 meses aquí. Ahí también el curso empezó a hacerse un poquito más común en las especialidades de cirugía endovascular y nos empaparon un poco más en los hospitales. Estuve en el 20 de noviembre, también estuve en el hospital, bueno, algunos hospitales, el López Mateos de Ciudad de México. Bueno, actualmente aquí soy egresado de Medicina General de la Autónoma de aquí, de Aguascalientes. Muy bien, muchas gracias, doctor Emanuel. Y bueno, le recordamos que tenemos una línea telefónica aquí en Televisión Universitaria, que es el 449-910-9260, donde puede dejar sus preguntas a nuestros invitados de esta mañana. Ahora vamos a presentarles una cápsula precisamente para iniciar con esta temática de las varices. Las varices son venas superficiales de las piernas que se encuentran dilatadas. Pueden estar acompañadas de dolor y causar prurito o sensación de cansancio. Se detectan mediante la exploración de la piel. La cirugía o la terapia con inyecciones pueden eliminar las varices, aunque a menudo se forman otras nuevas. Se desconoce la causa exacta de las varices, pero es probable que el principal problema sea una debilidad en las paredes de las venas superficiales que puede ser hereditaria. Las mujeres tienen más tendencia a tener varices que los hombres, y puede que la primera vez que aparezca sea durante el embarazo. Además, los factores siguientes pueden contribuir al desarrollo de venas varicosas en personas predispuestas: la permanencia prolongada en posición de pie, la obesidad y el aumento de la edad.
Muy bien, pues una información muy interesante en esta cápsula introductoria, doctores. Pues bueno, empezamos con usted, doctor Edwin, para que nos platique, ya escuchamos un poco lo que son las varices, pero en general, qué son las varices, doctor? Las varices se puede tomar en cuenta que es dilatación o un crecimiento anormal de las venas, sobre todo que se presentan en las extremidades inferiores, en las piernas. Puede haber ocasionalmente, por ejemplo, varices esofágicas o varices en otros sitios como las hemorroides, pero en términos generales se toma una dilatación anormal en las venas de las piernas, un crecimiento anormal. Muy bien. Doctora Manuel, ¿quiénes padecen estas varices? Pues todos estamos predispuestos por el simple hecho de que estamos parados o estamos sentados en una posición. Generalmente nuestro cuerpo no está exento de las leyes físicas. Mientras más tiempo estamos parados, la presión de nuestras piernas se mantiene lo más alejado de nuestro corazón. Desgraciadamente nuestras venas superficiales, como bien decían en la cápsula, forman varices, se dilatan los tubitos y al final de cuentas empiezan a ser evidentes y con el paso del tiempo las válvulas pueden, también un factor predisponente, ¿verdad? Que se rompan las válvulas o disfuncionen y ocasionen varices. Es multifactorial, desgraciadamente. Muy bien. Sí. Doctor Edwin nos comentaba que no solamente en las piernas se puede presentar, nos comentaba que también en el esófago, Sí, ¿en dónde más así se pueden es. presentar estas varices? Teóricamente, una dilatación de una vena es cuando existe mayor volumen o cantidad de sangre en el interior de la vena. Eso ocasiona que se dilate o que crezca, y eso puede suceder en varias partes del cuerpo. Puede suceder en varices esofágicas, cuando existe hipertensión portal, que el hígado está mal funcionando y aumenta la cantidad de volumen dentro de la vena, o puede suceder en venas en el ano, que se llaman hemorroides. También puede suceder incremento en el diámetro y crean una vasodilatación o un crecimiento anormal, y también se presentan que se conocen como hemorroides, o genitales externos o pélvicos también. Muy bien. Y bueno, ¿por qué se presentan más en las mujeres, doctora Manuel? Una, el embarazo. La otra, casi todas las mujeres, sus hormonas, es un ciclo un poquito más continuo que el del hombre. Hay concentraciones diferentes de estrógenos, de progesterona, y eso ocasiona que la pared de la vena responda diferente a la del hombre. Además de que también la mujer, la cultura de la mujer es un poquito más a acudir al médico. Hay pacientes hombres que también tienen varices, pero inexplicablemente casi no se acude, ¿verdad?, a la revisión médica. Si hablamos de porcentaje, ¿en qué más o menos porcentaje están las varices en hombres y en mujeres? Jorge, pues casi es 2-1, o sea, Sí. 2 a mujeres, uno en hombres. Y aquí en las mujeres es básicamente, aparte de la carga genética, como dice el doctor Emanuel, es por las hormonas que cada mes tienen su ciclo menstrual, y tanto estrógenos como progestágenos favorecen la presencia o la dilatación de las venas, y eso incrementa mayor la prevalencia en mujeres. Más aparte del ciclo hormonal, en los embarazos, o sea, está bien demostrado y relacionado en que a más embarazos, mayor presencia de varices, y la cantidad de hormonal en el embarazo es más alto. Y también es el uso de anticonceptivos orales, que es lo mismo, o sea, es más frecuente el uso de anticonceptivos en mujeres, y entonces eso incrementa todavía más la prevalencia en mujeres. Claro. Y bueno, en nuestro estado, ¿cómo estamos con la prevalencia de varices? ¿Cuántas mujeres más o menos podrían estar padeciendo esta enfermedad? Pues pensando que tenemos 1 millón de habitantes, por lo menos unas 500,000. 500,000. Sí, sobre todo ya arriba de los 30, 35 años, que tuvieron ya un embarazo. A partir de los 15 años, por lo menos arañitas va a tener una paciente, y de los 15, 20 años, 25, es la principal causa de consulta en las arañitas. Si esto viene un embarazo, esas venas se dilatan, se hacen más feas, y pues obviamente ya se tienen que ofrecer otro tipo de tratamientos. Hay un estudio, Jorge, que pues creo que es el único que se ha hecho en sí en el país, que se llama Vein Consul. Participaron varios estados de México, y ahí se demostró que el 70% de la gente mayor a 60 años tiene varices en determinado grado, y que de 30 a 40 años es en mujeres lo más frecuente, y de 40 a 50 años en hombres. Entonces es muy alto. Sí, es un número bastante alto. Sí. ¿Cuáles son signos, síntomas? Nos comentaba de estas
las arañitas. Arenitas. ¿Qué son las arenitas? Bueno, las arañitas son, sobre todo en personas muy blancas, se les nota mucho, literal, como si se rayaran con una pluma, no sé, de color rojo, azul. Se notan mucho en las piernas, sobre todo en extremidades cercanas a la región pélvica, y posteriormente con el paso de los años se puede ver en las piernas. Síntomas, depende mucho de qué grado de enfermedad tengan los pacientes. En pacientes que nada más tienen arañitas puede ser completamente estético, que es generalmente por lo que acuden las pacientes, pero ya cuando hay un grado, generalmente 3, 4, 5 o 6, ya ocasionan que tengan varices dilatadas, dolor, úlceras, pesantez, sensación de adormecimiento en las extremidades. Exacto. Yo creo que el dolor es el mayor indicativo, Sí, ¿no? Cuando ya las mujeres se empiezan a preocupar así por es, ello. el dolor es una de las principales causas por lo que acuden, sobre todo gente mayor, porque en gente más joven es estético y en gente mayor el dolor es el principal síntoma, cansancio, pesadez, hormigueo e hinchazón ya en grados más avanzados. Sí. Menciona esto de la cuestión de la estética, también es muy importante, más para las mujeres jóvenes, Sí. ¿no? Que empiecen ya con estas venas que se les empiezan a ver por ahí. Sí acuden a consulta. Sí, depende también mucho del tipo de trabajo que lleguen a tener las pacientes. Si usan, no sé, vestidos donde requieren pues la visión de sus piernas, pues es más común que acudan a eso. La mujer obviamente siempre va a observar, tiene como más tendencia a la revisión de su salud y eso ocasiona de que cualquier cambio en ellas, pues acudan rápidamente con el doctor. En este caso, cuando son completamente estéticas, pues se les puede aplicar varias cosas. Incluso en la cirugía, ya hay cirugías muy estéticas pensando, ¿verdad?, que las pacientes requieran un procedimiento y lucir las piernas. Claro. Lo estético en mujeres lo vemos cada vez en más jóvenes, sobre todo en verano que quieren usar short o faldas o guarachitos o calzado de playa o idas a la playa o simplemente una fiesta, una boda que quieren ir y se quieren quitar estéticamente las arañitas para lucir las piernas. Sí, y comentábamos antes de iniciar el programa que antes se presentaba alrededor de los 30, 40 años, pero ya ahorita más jóvenes están presentando las varices. Sí. Entonces, por cuestión de estética, sí como que deben estar un poco más preocupadas, ¿no? Sí, desgraciadamente, además de las varices, también se pueden generar coágulos con los anticonceptivos. Hay pacientes ya desde muy temprana edad que están presentando coágulos. Eso es, muchas veces ya no, lo estético ya cuando hay una enfermedad avanzada se tiene que dejar de lado y se tiene que pensar en la salud, ¿verdad?, de los pacientes. ¿Cómo se diagnostican las varices, doctor? Se diagnostica, inicialmente es algo clínico, que tú la revisas por fuera y todo. Pero actualmente lo que se usa o lo que se le llama estándar de oro, pues es un ultrasonido Doppler dúplex. Toda valoración o toda consulta que realice un especialista, angiólogo, cirujano vascular en varices, tiene que ir acompañado forzosamente del uso de un ultrasonido Doppler dúplex, que consiste básicamente en analizar o revisar todos los sistemas venosos de la pierna, vamos a suponer, tanto de afuera hacia adentro, y encontrar el origen de esa vena. Y en base a eso, clínicamente, y el uso de ultrasonido Doppler dúplex, es como diagnosticamos el problema venoso. Ok. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros. Recuerde que si tiene alguna pregunta para nuestros especialistas de esta mañana, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, que es el 449-910-9260, o también a través de la señal de Facebook Live que tenemos vía Facebook. Ahí también usted puede dejar sus comentarios o sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. Las varices son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse bajo la piel y suelen aparecer en las piernas. A veces, las varices se forman en otras partes del cuerpo, como las hemorroides, que son un tipo de varice que se desarrolla en el recto. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Ahora les vamos a presentar un sondeo que realizó nuestro equipo de producción sobre esta temática de las varices.
Hola, buenos días. Soy Leonardo La Rodríguez para UATV. Estamos realizando un sondeo en el cual le preguntamos a los estudiantes acerca de las varices. ¿Qué son las varices? Pues la verdad no sé, desconozco del tema, entonces yo lo que tenía entendido es que eran como manchitas que salen en la piel, pero no sé qué las causen ni por qué salgan. Bueno, las varices son una inflamación de las venas que principalmente, bueno, o más comúnmente se dan en las extremidades inferiores, ¿verdad? En las piernas. Entonces se inflama la vena. Ajá. Son venas inflamadas. Creo que son una como enfermedad o estado que tienen las personas que tienen que ver con sus venas, que son muy sensibles, o eso es lo que conozco hasta ahora. Las varices es esta inflamación de las venas en las piernas, bajo la piel. Creo que por como la sangre no fluye correctamente hacia el corazón, entonces causa esa hinchazón. ¿Cuáles son las causas para las varices? El estar tanto tiempo parado y estar también sentado. No sé, pero según yo eran hereditarias, aunque no estoy segura. No sé si podría ser algo relacionado al sobrepeso. Entonces puede pasar, yo creo que en todas las edades, pero creo que a veces se presenta más en mujeres y como a mayor edad. Bueno, en realidad, bueno, no tengo conocimiento así preciso de las causas, pero sé que pues el sobrepeso, la falta de ejercicio, pues son factores que contribuyen a que se generen. También tengo entendido que hay una predisposición genética, hay personas que tienden a generar a tener este problema más que otras personas, ya desde un aspecto ya hereditario, ¿verdad? ¿Qué tratamientos o remedios hay para las varices? Bueno, yo sé que, bueno, les recomienda pues el hacer ejercicio, caminar, usar mallas elásticas, creo que es lo que también usan, mallas elásticas para reducir un poquito el problema, reducir el peso, pues, la dieta para no tener un sobrepeso que pueda estar generando este problema. Cremas, dieta también, tengo entendido que son de los tratamientos que hacen, pues básicamente es lo que yo conozco, ¿verdad? En relación a los tratamientos. Yo desconozco más bien qué se hace en estos casos, pues he escuchado cremas y cosas así, pero igual, o sea, visitar al especialista. No conozco. A lo mejor cremas o ir con un especialista que te dé lo que tienes que hacer. Puedes ir a hacer ejercicio, caminar por las tardes. También existe como calcetines que presionan las venas para que no se salten, y también existen operaciones que drenan las venas para que así no exista la causa de las varices. Muy bien, pues ahí la respuesta de los universitarios sobre este tema de las varices. ¿Qué les parecieron? ¿Sí están informados sobre la temática o hace falta más información? Sí, me parece que sí, en general creo que hay un buen conocimiento sobre el tema. Obviamente ya para los tratamientos es donde parece que sí. Lo ideal es de que se revisen porque, como bien comentaba el doctor Edwin, la consulta requiere un ultrasonido y en el ultrasonido nosotros lo que revisamos literal es un tubo, una tubería que falló. Buscamos lo que nosotros llamamos puntos de fuga. Es como si tuvieran goteras las zonas de nuestra tubería. Y como tenemos varios sistemas venosos, nosotros buscamos la zona donde está fugando la sangre y que nos está cambiando las presiones y obviamente nos está hinchando las venas. Claro. Y para eso se planea ya el procedimiento, de la terapia que se va a seguir para cada paciente. Claro. Ahí en el sondeo alguien mencionaba manchas y alguien puede sorprenderse que dice, ¿cómo manchas? Pero sí tiene razón. Lo que pasa es que existe una clasificación de las varices donde va desde grado 1 a las arañitas o telangiectasias, luego las venas dilatadas o varices que todo el mundo las conoce, grado 3 son unas bolas muy grandes y en el grado 4 esas bolas se convierten o producen manchas, unas manchitas de color café que después va evolucionando a una úlcera venosa, que es el último estadio. Entonces tiene razón el joven, o sea, hay veces que se presentan con mancha
y es signo de síntomas. Y también me llama la atención que comentan que es una inflamación de las venas. En realidad es una dilatación, pero una complicación es la inflamación de las venas, que se llama flebitis. Entonces también tiene razón lo que comentaban ahí en el sondeo. Claro. Había, por ahí alguien dijo el embarazo, comentó sobre el embarazo. ¿Por qué puede causar varices el embarazo, doctor Emanuel? Principalmente el cambio de presión en nuestro sistema venoso. Detrás del ombligo, bueno, en todo el abdomen y nuestro tórax tenemos una vena muy grande que se llama vena cava. Es un tubo muy grande, prácticamente debe de medir 5, incluso se puede expandir hasta 10 centímetros, dependiendo de estatura, edad del paciente. A la hora de que el bebé está ahí presionando, pues eso ocasiona que toda la sangre se tape, es como si dobláramos una manguera, y ocasiona que la sangre más distal a nuestro corazón, ya la presión como bomba de nuestro corazón ya no es suficiente para regresar la sangre, y ocasiona que se hinchen. Por eso las pacientes, por lo menos, hinchazón de sus piernas van a tener, las embarazadas. Hay varios factores en el embarazo y creo que es uno de los factores más importantes para que las mujeres desarrollen sus varices. Como decía el doctor Emanuel, compresión, simplemente tener aquí algo que me está comprimiendo la principal vena que drena la sangre, pues lo obstruye. Otra de las causas es que incrementa el volumen sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre en una embarazada es mayor a antes del embarazo. Eso hace que las venas tengan mayor cantidad de sangre y se dilaten, y al dilatarse las válvulas ya no coapten o no cierren. Y la otra también es la producción pues a gran escala de estrógenos y progestágenos. Y esas participan, por ejemplo, los progestágenos hacen una vasodilatación. La pared del tubo, vamos a entender, la hacen aguada. Y entonces hacerse aguada hace que se acumule más sangre, que no cierren las válvulas y vengan las varices. Y lo que son los estrógenos producen un estado de hipercoagulabilidad que favorece la presencia de coágulos o de trombos. Por eso es muy frecuente que posterior a un embarazo o se presente un cuadro de trombosis. ¿Qué es la trombosis? La trombosis es vamos a imaginarnos una gelatina, se acumula la sangre, se hace como una gelatina, eso es un coágulo, pero dentro de nuestras venas. Totalmente la arteria. Dependiendo de la evolución de ese coágulo, la gelatina se empieza a hacer más dura, tanto que después de unos 14 días se puede hacer como un chicle. Y eso, bueno, ya de preferencia sí visitar a un especialista para ver lo que nosotros llamamos una secuela postrombótica. Claro. Otra de las personas que participó en el sondeo decía que la obesidad, doctor. Sí, la obesidad es muy importante, más en nuestro país, que ya estamos convirtiéndonos casi en el país número 1, por lo menos de América Latina, en un grado de obesidad. La obesidad participa en el sentido es de que no es lo mismo llevarle sangre a 5 células grasa o adipocitos a 100, o sea, es más. Y teóricamente la misma sangre que debería de bajar, pues debería de subir. Entonces, cuando se incrementa el flujo de sangre, pues es más difícil regresarlo al corazón. También es la compresión, la acumulación de número de células de adipocitos o de grasa, comprimen las venas y es más difícil por la gravedad regresar al corazón la sangre. ¿El estreñimiento también puede provocar las varices? Sí, depende, los cambios de presión, como bien decía el doctor, pueden estar en cualquier lado de nuestro cuerpo. El estreñimiento se ve muy relacionado con las hemorroides. Ese cambio de presión a la hora de hacer más esfuerzo, a la hora de ir al baño, pues ocasiona que se dilaten las venas, sobre todo rectales, y ocasionar ese padecimiento. Muy importante es vigilar, ¿no?, esos cambios de presión, porque pues también las hemorroides tienen sus grados y pueden causar sobre todo mucho dolor, mucho inconveniente, ¿verdad?, a la hora de ir a defecar. Claro. También hablábamos sobre la edad, doctor. Muy importante. Hay una edad donde empieza toda esta problemática. Sí, normalmente el problema de las varices se presenta después de los 30 años. 70% de la población mexicana se presenta después de los 60 años. Es más frecuente a más joven en las mujeres, entre 30 y 40, y en los hombres entre 40 y 50. Pero yo en lo personal, que llevo 13 años con experiencia, he visto que cada vez se presenta a menos edad, tanto estético como funcional, o sea, las venas grandes. Entonces, pues es muy lógico que a mayor edad el tubo pues, se va dilatando, se va aguadando,
Y como es multifactorial, implica esto el trabajo que desarrollas, el ambiente en el que hagas, el sedentarismo que no haces ejercicio, y eso se va sumando a través de los años que finalmente se expresan en dilataciones en la vena. Claro. Menciona esto del sedentarismo. ¿Es conveniente, aunque tengas alguna cuestión de varices, hacer ejercicio? Sí, hay que individualizar a cada paciente. Cuando hay varices puede haber muchas causas o consecuencia incluso de un coágulo. Cuando nosotros tenemos el tubo de regreso tapado, muchas veces a la hora de caminar se aumenta el gasto cardíaco. O sea, la bomba empieza a aventar más sangre para las piernas y a la hora del regreso, pues al estar un tubito tapado se forman varices. Es muy común que los pacientes que tuvieron un coágulo tengan, después de que van a hacer ejercicio, un incremento de ese hinchazón, de esas varices y se asusten. Pero bueno, para eso es importante acudir a un especialista para ver qué tipo de varices son y la causa de a lo mejor por qué en el ejercicio podrían estar aumentando esas varices. Pero sí, el ejercicio siempre va a ser importante. Doctor. Sí es importante, Jorge, porque hay 3 sistemas en las venas. Uno, el que se ve por arriba en la piel, pero el principal va en medio del músculo, el que va por dentro, es el principal, el que retorna. Y ese se activa cuando uno camina. Al momento de dar un paso, el músculo del chamorro, los gemelos, se contraen, apachurran la vena y sube la sangre. Y entre más voy caminando, pues va subiendo, va subiendo. Entonces, si yo no practico algún deporte y soy sedentario, pues no se realiza esa actividad, se estanca la sangre en la vena y va dilatándola. Entonces, sí es muy recomendable hacer algún tipo de ejercicio, sobre todo cardioaeróbico, caminar, nadar, bailar, para que se vaya ascendiendo el flujo sanguíneo hacia arriba. Perfecto. Nosotros vamos a hacer otra pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando Mi Salud. Tenemos este tema muy interesante sobre las varices. Vamos a la pausa y regresamos. Algunos síntomas de las varices pueden ser una o más venas abultadas y azuladas, hinchazón y dolor en las piernas, sensación de pesadez en piernas y pies, picazón alrededor de la o las venas, calambres nocturnos, etc. La causa de las varices es el debilitamiento o daño de las válvulas y paredes venosas. Tenemos ahora la participación del Departamento de Cultura Física y Salud Pública con estas cápsulas de activación. Buen día, mi nombre es María Concepción González López, mayormente conocida como Connie. Actualmente curso el 8º semestre de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. El día de hoy vamos a desmentir el mito «la grasa puede convertirse en músculo». Durante muchos años, este ha sido uno de los mayores mitos en el mundo del fitness. Muchas veces hemos escuchado hablar que la masa grasa puede convertirse en músculo. Sin embargo, esta es una creencia totalmente falsa, ya que el tejido muscular y el tejido graso son completamente diferentes, tanto en características como en funciones. El tejido graso forma entre un 15 y un 30% del peso corporal. Esto va a depender de diferentes variables, tales como el sexo del individuo, la constitución física y también el nivel de actividad física que éste tenga. Su función es ser protector de órganos, aparte de que es un aislante térmico y es una de las principales fuentes de energía de nuestro organismo. Por otra parte, el músculo forma entre un 40 y 45% del peso corporal. Su principal capacidad es la de contracción y relajación, haciendo que este sea un principal activo para el sistema locomotor. La única relación que existe entre estos tejidos es que el tejido graso es una fuente importante de energía y es a través de este que el músculo obtiene la suficiente energía para poder llevar a cabo el ejercicio. Entonces, ¿por qué razón se confunden estos términos para llegar a esta creencia? El ejercicio físico continuo provoca una disminución del tejido graso, mientras que los ejercicios de fortalecimiento y la correcta alimentación hacen que la masa muscular aumente. Es por eso que mucha gente interpreta este cambio como que la grasa se transforma en músculo porque ahora este es más visible.
Gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por estas cápsulas que nos proporcionan. Y bueno, vamos a continuar ahora con nuestro programa. Vamos todavía a platicar un poco más sobre esto de las varices. Y bueno, me gustaría preguntarles, doctor Emanuel, hay un término que se llama bipedestación. Que nos platique primero qué es este término y por qué es un factor importante para las varices. Pues la bipedestación es literal estar parado. ¿Por qué es importante para las varices? Cualquier estado de estática en el cuerpo, o sea, de no movimiento, ocasiona de que, como decía el doctor Edwin, los músculos no se contraen, se queda la sangre estancada en las zonas muy lejanas al corazón, por eso muy común las varices en los pies, y ocasiona que las presiones aumenten, se dilaten las venas. Y bueno, una cosa muy importante, tenemos los dos sistemas, el sistema que va entre los músculos, que nosotros le llamamos profundo, como va envuelto entre los músculos, pues no hay para dónde hacerse del tubo, o sea, no se dilata tanto, incluso aunque tenga un coagulito. Lo exprime el músculo, lo manda hacia arriba, pero desgraciadamente el sistema superficial son las venas que tenemos aquí a flor de piel, ¿verdad? Las vemos aquí, nada más hay piel para poderla oprimir. Si nosotros las mantenemos mucho tiempo de pie, el sistema muscular no deja que el sistema profundo se dilate, y las fugas, si ya la paciente tiene antecedentes de fugas, de varices, nos ocasiona de que las que se dilaten sean las varices, el sistema superficial. Por eso es muy importante que no estén ni mucho tiempo sentados, ni mucho tiempo parados. Doctor. Es importante, Jorge, como dice Manuel, es estar parado. Y como la sangre es un líquido, el líquido reacciona a la gravedad. Entonces, cuando haz de cuenta que esta es mi pierna, cuando yo estoy acostado, pues el líquido se distribuye en todo el cuerpo, en toda la pierna. Pero si yo me paro por gravedad, la sangre tiende a irse hacia extremidades inferiores y eso hace que dilate la vena, y si no hago ejercicio, el músculo no comprime la vena, pues no sube la sangre y se me van formando las varices. Entonces hay muchas actividades, muchos operarios en fábricas que están mucho tiempo de pie, incluso las cajeras que vemos en algunos. De ahí la importancia que viene el sondeo, usar calcetines o medias de compresión. Por ejemplo, se les recomienda a todo ese tipo de gentes, a los traileros que duran mucho tiempo sentados, a los meseros, los que son obreros en fábricas y duran 6, 8 horas paradas, deben de usar un calcetín o una media de compresión para prevenir precisamente eso. Claro. Y bueno, alguien también en el sondeo nos comentaba sobre el factor hereditario. ¿Qué tanto influye el factor hereditario en las varices? Sí, con familiares de primer grado prácticamente es un 50% la herencia, sobre todo en mujeres. En hombres también no se ha estudiado tanto en hombres, generalmente la predisposición, como es más por hormonal, en las mujeres se ha notado muchísimo más y tienen, obviamente, acuden más fácilmente a la revisión. Pero sí, prácticamente, si hay un familiar de primer grado, ya sea abuelo, padres, e incluso un hermano, hay mucha posibilidad de que haya varices en la familia. Y bueno, ¿qué otros factores de riesgo, doctor Edwin? Pues hay varios factores. El principal es herencia, que seas mujer, el embarazo, el sedentarismo, la obesidad, básicamente son los principales que participan en la formación de varices. Claro. Y bueno, ¿qué consecuencias podría traer el no cuidarse las varices? Pues como dice bien el doctor Edwin, a la hora de que se acumula la sangre no circula. Es como si tuviéramos tráfico en la ciudad. Ese tráfico se empieza a hacer más grande y la sangre desgraciadamente reacciona, hace coágulos. Ya no es un líquido, se comporta como si fuera una gelatina en su primer fase, cuando empieza a formar el coágulo. Nosotros le llamamos trombo y ese coágulo puede tapar cualquier parte de nuestro cuerpo. Generalmente podría estar en las piernas, pero desgraciadamente un 90% de una tromboembolia pulmonar, es un coágulo en los pulmones, proviene de las venas, de un coágulo formado en las extremidades, y eso pone en peligro la vida. En eso radica, Jorge, la importancia de las varices. Mucha gente cree que se operan porque se ven feas, pero no. En realidad, las varices se tratan y se operan porque matan a la gente por trombosis o tromboembolia. Al formarse el coágulo, se desprende, se va para arriba y tapa el pulmón. Se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, se operan las varices para evitar una complicación de ese tipo, no tanto estético. Y bueno, hay diferentes tipos de varices. Si nos pueden comentar al respecto, doctor Emanuel. Sí, son 6 estadios. Nosotros la clasificamos por una clasificación médica.
que se llama CEAP, por sus siglas en inglés. Vemos la etiología, la patología, el lugar donde se encuentra y la clínica de las varices, por eso es importante acudir a la revisión. En el grado 1 tenemos las arañitas, el grado 2, como decía el doctor Edwin, ya se empiezan a hinchar un poquito más las piernas y persisten las arañitas. En el grado 3 ya hay unas venas más grandes, los tubitos ya se empezaron a dilatar. En un grado 4 ya se pigmentó la piel, ya hay manchas. Empiezan con manchas chiquitas, pero generalmente esta mancha se presenta mucho en los tobillos. En un grado 5, en un grado 5 ya es un paciente que tuvo una úlcera, se cicatrizó y la piel se hace muy dura, sobre todo en la zona del tobillo, que es la zona de presentación más común de la úlcera, y un grado 6 es una úlcera activa. Obviamente, si andamos en el tema, por diámetros podríamos ver muchísimas causas y muchísimo tipo de varices, dependiendo del sistema también que se haya afectado, la tubería que se afectó. Nosotros la clasificamos, al final nosotros como quirúrgicos vemos la clasificación y a partir de ahí proponemos el tratamiento. Claro. Habla sobre las úlceras, úlcera varicosa, ¿qué es, doctor? La úlcera varicosa es el estadio final o el estadio más avanzado de una varice, de la enfermedad venosa. Esa se genera porque al dilatarse la vena se fuga líquido de la sangre que empieza a lesionar la piel, le empieza a pigmentar, que se llama dermatitis ocre, es el término, y luego se hace duro, se llama lipodermatosclerosis, y finalmente quema tanto la piel que se fragmenta y empieza una úlcera venosa. Entonces la úlcera venosa es la típica úlcera que el tobillo está negro y en medio tiene una lesión ulcerosa que va aumentando hasta que finalmente se trata para corregir ese problema. Claro. Y bueno, ya hablábamos sobre cómo se diagnostica. Ahora, ¿cómo se tratan las varices? Las varices depende del estadio. Como dice el doctor Edwin, ya cuando un paciente tiene una úlcera, por mucho que el paciente se lave, se dé antibiótico, haga de todo, si no se trata la enfermedad venosa nunca cicatrizará. Por eso son pacientes que incluso no se tienen años con una úlcera. Y desgraciadamente, si no se trata la enfermedad, nosotros muchas veces ofrecemos tratamiento conservador cuando no es candidato o el paciente no se quiere operar. Pero al año, la estadística no miente, 50% de los pacientes que cerramos una úlcera al año la va a volver a presentar, sobre tiempo en tiempos de calor. Entonces hace un ciclo vicioso, es muy incómoda para el paciente. ¿Cómo las tratamos? Del grado general, para generalizar un poquito, del grado del 1 al 3, se les ofrece tratamiento conservador, inyecciones, revisiones, medicamento, flebotónico sobre todo, que son literal medicamentos para exprimir las venas, ayudarles a que retorne mejor el sistema, la sangre, y no se acumule, y evitamos también los factores de riesgo, sobre todo los coágulos, ¿no? A los pulmones. Posteriormente, ya si empezamos con un grado 3, 4, 5, 6, generalmente son quirúrgicos. Son pacientes que hay que planear una cirugía. En estos primeros 3 estadios, ¿qué tan efectivo es este tratamiento, doctor? Está bien. Aquí la clave, Jorge, del tratamiento en general, le llamamos corregir la hipertensión venosa. Esa es la base del tratamiento. Se llama hipertensión venosa, así como hipertensión arterial, que es diferente, existe la hipertensión venosa. La hipertensión venosa consiste en que adentro de la vena se acumula demasiada sangre o mucho líquido que genera mucha hipertensión hacia la vena. Entonces corrige primero la hipertensión venosa con compresión, con medicamentos flebotónicos, ejercicios, bajar de peso y posteriormente hacer algún tratamiento quirúrgico, depende del estadio en el que se encuentra. Y respecto a eso, actualmente la tendencia es hacer mixto. Antes, por ejemplo, a todos los pacientes se les hacía este tipo de cirugía. Actualmente ya se sabe que no. Dependiendo, se llama mapeo venoso, lo que encuentres en tu ultrasonido, cuando revisas al paciente, te da la técnica y te da la tendencia a cómo operar el paciente. Actualmente se usan mixtas, puede ser láser con esclerosis, puede ser radiofrecuencia con resección. Se mezclan ya las técnicas de cirugía. Muy bien. Nosotros vamos a hacer otra pausa, ya estamos casi por terminar nuestro programa, pero todavía tenemos algunas preguntas para nuestros invitados. Si usted tiene alguna, comuníquese con nosotros, 449-910-9260 es el teléfono que tenemos aquí en Televisión Universitaria. Vamos a la pausa y regresamos. Algunos factores de riesgo para las varices son el embarazo, el estreñimiento, el sobrepeso y la obesidad, la bipedestación prolongada, la herencia familiar y el sedentarismo.
El médico puede recomendarle terapia de compresión, como tratamiento por sí mismo, o después de un procedimiento para eliminar o cerrar varices. En la terapia de compresión se usan medias elásticas especiales o vendajes de compresión, que aplican una presión suave en las piernas para ayudar a prevenir la hinchazón. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Cuidando mi Salud. Ya estamos en la parte final de este programa, pero todavía tenemos varias preguntas para nuestros invitados. Y bueno, doctor Edwin nos comentaba antes del corte sobre los tratamientos. Nos gustaría que nos profundizara un poco más sobre esta temática de los tratamientos. Claro, Jorge. Mira, en los tratamientos varía, depende de la fase en que se encuentre la enfermedad. En los primeros fases, que es básicamente estético, tenemos de muchos. Se llaman esclerosis, que es inyectar la venita y desaparecerla con múltiples medicamentos. Hay luz pulsada, hay láser, hay radiofrecuencia. Eso para lo estético. Y ya cuando son varices muy grandes que necesitan un tipo de procedimiento, actualmente la tendencia es ser ambulatorio, que entren y salgan. También existe la anestesia entumecente, que es dormir nada más el segmento de la vena. Y hay varios procedimientos como radiofrecuencia, como láser. Y los nuevos consiste básicamente en inyectar, vamos a suponer, como una especie de pegamento para que pegue la vena y se vaya quitando la dilatación. La tendencia es hacer mínimo invasivo, que no se hagan tantas incisiones, prácticamente muy poquitas, que la pierna quede estéticamente y que no duela y que salga ese mismo día. Esa es la tendencia en las cirugías. Cuando se inyectan estos medicamentos, ¿la vena se regenera o pierde función? ¿O qué le sucede a la vena? Cuando se inyecta la vena, el objetivo es que el medicamento que se inyecta puede ser líquido o lo ideal es en espuma, es que rellene la vena, se inflame y se pegue una pared con la otra para que de estar dilatada quede coaptada y el cuerpo se la come poco a poco, vamos a suponer así, y desaparece. Desaparece la vena. Ya. Yo pensé que había como una especie de regeneración de vena, pero no, es totalmente quitar esa vena, ¿verdad? Sí. ¿La radiofrecuencia cómo funciona? La radiofrecuencia, se utiliza un equipo especial que utiliza frecuencias, es como un ultrasonido, utiliza una frecuencia de onda en un tubo largo, se hacen incisiones pequeñas. La gran ventaja de esto son las incisiones. Se hacen incisiones menores a 1 centímetro, generalmente debajo de la rodilla, se introduce ese cable especial y por medio de la frecuencia del aparato se va cerrando. Esto revolucionó mucho la cirugía vascular porque en este tipo de tratamientos pacientes jóvenes, vamos a pensar una paciente de 35 años que acudió por un inicio de varices, con el paso del tiempo, ojalá no, ¿verdad? Pero con el tiempo podrían necesitar un bypass cardíaco y generalmente esa es la vena que se utiliza para hacer los bypass. Antes en la cirugía vascular se quitaba, se arrancaba la vena. Ahora con los nuevos tratamientos se cambian los flujos, se cierra, se hace más pequeña, como dice el doctor Edwin, disminuimos los diámetros, disminuimos las presiones en esas venas y con el paso del tiempo, si se requiriera, aún hay flujo, ahí hay un luz, digamos, todavía el tubito no está completamente cerrado y podría ser candidato a utilizarse. Es eso, la radiofrecuencia, a diferencia de la luz por láser o la aplicación de láser, nada más es el aparatito. El láser tiene diferentes frecuencias, diferentes niveles que se utilizan para hacerlo. El que mejor está funcionando es el 1950, si no me equivoco. ¿Cómo se aplica el láser? El láser es una fibra, un tubito, un alambre que se mete en el interior de la vena. Todo se hace guiado por ultrasonido. En el quirófano se lleva el ultrasonido, se localiza la vena a tratar, se mete la fibra láser por dentro y antes de eso se sube en donde nace la vena varicosa o a tratar. Ahí se localiza, se pone la anestesia entumecente, que es con una bombita, y ya se activa y se va sellando, se va pegando, se va bajando y se va pegando en la vena. Yeah. Y bueno, nos comentaba que ahorita se utilizan mucho las varias técnicas. Las mixtas, así es. Entonces vamos a suponer, depende el tipo de vena, diámetros, reflujo, también la tortuosidad. Unos pueden ser candidatos a radiofrecuencia, otros pueden ser candidatos a láser, otros pueden ser candidatos a esclerosis o mixto,
depende de las características de la vena. Claro. Ahora bien, sobre la prevención, ¿qué nos pueden comentar sobre la prevención? Ya que están ahora sí nuestro público, yo creo que ansioso de saber qué hacer contra las varices. Eso, Jorge, creo que como en toda la medicina es lo más importante. No es tratar el problema, sino prevenir el problema. Y creo que es de los objetivos del programa que la gente haga conciencia de prevenir la enfermedad. Existe, pues como hemos dicho, es atacar, como es multifactorial el problema, atacar cada uno de esos factores, desde evitar obesidad, realizar actividad física, pero sobre todo hay algo que ayuda mucho, es la compresión. Hay calcetines de compresión, hay medias de compresión, la gente las compra en la farmacia directo, pero no es así. Una buena media lo tienen que medir de su tobillo, del chamorrito, la altura, hacerle un ultrasonido, checar dónde va el reflujo, y de eso depende si es tobi, si es muslo bajo, muslo alto o panty. Y ya ahora sí, ella escoge pues el color, la marca de la que sea su gusto. Ahora, hay remedios caseros, ahí dice la comadre, póngase esta crema y con eso se va a aliviar y no vaya con el doctor para que va a gastar mucho. Sí. ¿Qué dice sobre esto, doctor Emanuel? Lo mejor es acudir, ¿verdad?, con un especialista, mínimo un médico general, para que revise la pierna, si es necesario acudir con un especialista. Si hay ciertas formas de evitarla, como decía el doctor Edwin, la media compresiva. Una vez que nosotros revisamos al paciente, nosotros le decimos qué nivel de compresión necesitamos. Las presiones, como les comentaba, físicamente hay niveles, hay cantidades que nosotros manejamos por milímetros de mercurio, y a partir de eso nosotros les decimos, usted requiere, no sé, una muy común es la 15-20, apachurra las venas, esa es una presión muy adecuada para comprimir venas en un estadio temprano. No sé, mover los dedos, como dice el doctor, tenemos un plexo aquí en la planta del pie, que es un enmarañado, como una telaraña de venas, que cada vez que nosotros movemos los dedos se vacía y se bombea la sangre de regreso. Personas que están mucho tiempo paradas pueden estar haciendo eso, tratando de agarrar como arenita en sus zapatos o elevando su pie, haciendo punta talón. Eso activamos el chamorro y vaciamos las piernas. Claro. Nos comentaban de ir con el médico general, que los puede ver, pero con el especialista. ¿Qué especialista es el que ve específicamente esa problemática? Son los angiólogos y cirujanos vasculares. El médico especializado en angiología y cirugía vascular se encarga de tratar todo el problema circulatorio, venas, arterias, linfáticos. Y bueno, me imagino que son pocos, ¿no?, los angiólogos, o sí hay una gran cantidad de angiólogos. Pues a nivel nacional somos pocos. Muy pocos. Registrados en el Consejo Mexicano de Angiología, me parece que ahorita son aproximadamente 1,000, 1,500. Muy pocos. Eso es importante también, ¿verdad?, que revisar, ¿verdad?, qué tipo de especialista estamos revisando. Hay otros tipos de especialidades que también saben de los padecimientos circulatorios, pero el que necesitamos es el angiólogo. Ahorita hay mucha medicina estética, flebólogos, medicinas alternativas, pero el angiólogo es el ideal para este tipo de padecimientos. Claro. Les comentaba sobre esto de las pomadas. También hay en el mercado diversos productos que dicen que son muy buenos y son mágicos y alivian las... Sí, ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor? Hay muchísimos productos que en realidad, en mi opinión personal, no funcionan o no están indicados de la mejor manera. Desde aparatitos de ejercicio, a mí me preguntan mucho si lo pueden usar, pomadas, cremas, en realidad nada más son paliativos o refrescan un poco, pero en realidad no atacan el problema principal, que es la hipertensión venosa. Me dice el productor las nueces de castaña. A las castañas de India. Castañas de India, perdón. Castañas de India, sí, no tienen un grado de evidencia alto, pero suele utilizarse en estadios que van empezando. Muy bien. Sí, la gran desventaja de un tratamiento así, por ejemplo, la dieta, castaña de indias, el té, es que no tenemos la cantidad adecuada, a lo mejor, de la sustancia que nos beneficiaría. Y no le podríamos dar, no sé, la evidencia. A lo mejor en una receta nosotros le ponemos 500 miligramos de tal medicamento, nosotros sabemos que esa cantidad es la que nos va a dar resultado. Y pues es difícil saber, ¿no?, cuánto lleva una nuez. Son buenas, pero como complemento. Como tal lo dicen, suplementos alimenticios. Pues definitivamente ir con los angiólogos, que son los especialistas en esto de las varices, y bueno, no echar en saco roto, ¿no? Cualquier cuestión que vean en sus piernas,
ir directamente con los especialistas. Doctor Edwin, pues un contacto, ¿dónde lo pueden localizar las personas? Sí, que claro están... que sí, Centro Angiológico de Aguascalientes, nos ubicamos en consultorio 429 del Hospital Star Médica y también estamos en el consultorio 715 y 717 del Hospital Mac Norte. Muy bien, ¿algún teléfono? 449-1532-322. Muy bien, doctor Emanuel, ¿usted dónde lo podemos localizar? Emanuel Ramírez Miranda, y yo, mi consultorio particular está en CMQ, en la Torre Médica CMQ, en el consultorio 602. También estoy en la Clínica de la Salud, en el área de urgencias. Generalmente yo reviso los pacientes del área de urgencias. Y bueno, mi número telefónico, el 449-5574-503. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Edwin Díaz de la Sancha, profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios, también a Emanuel Ramírez Miranda, especialista en cirugía vascular. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Gracias también a usted que nos acompañó a lo largo de este programa. Le comentamos que seguimos de mantenes largos aquí en UATV. Siga nuestra programación, hay muchas novedades y bueno, lo invitamos a que nos siga viendo y nos siga escuchando también en Radio Universidad. Lo invitamos obviamente la próxima semana a un programa más de Cuidando Mi Salud. Yo soy Jorge Valencia, muchísimas gracias.